Hola, muy buenas noches. Qué bueno saludarlos una vez más, un sábado más, estar con ustedes. Espero que esta semana haya sido de bendición para sus vidas. Espero que esta semana hayan visto la gracia, el favor de Dios en todo lo que hayan hecho. Saludo muy especial para toda la familia de la fe, para los que nos visitan o nos ven por primera vez, que nos escuchan. Es un privilegio poder compartirles la palabra en esta noche y poder continuar con la serie El Mensajero de Fuego. Hoy vamos con la segunda conferencia de la serie que empezamos hace 8 días atrás, El Mensajero de Fuego. Recuerden que estamos hablando acerca de Juan el Bautista, pero antes de comenzar quiero que oremos, que pongamos este tiempo en las manos de Dios y que Dios pueda hablar a lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, gracias por tu presencia, por habernos guardado una semana más, habernos ayudado y sostenido. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros, nos has ayudado, nos has sostenido y no nos ha faltado nada, porque tú eres quien nos sostiene. Tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador y nuestro sustentador. A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza y la adoración en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada compartimos acerca del mensajero de fuego, una voz profética. El mensaje que quiero compartirles en esta noche, el segundo mensaje de esta serie, es un hombre entre nombres. Un hombre entre nombres. Y es que en un mundo que solamente tiene nombres, Dios busca un hombre. Dios está en busca de un hombre. Al igual que en los días de Juan el Bautista, Dios buscó un hombre como él, fiel a Dios, como lo veíamos en la conferencia pasada. Fue un niño consagrado a Dios, que desde su niñez estuvo en el desierto, aproximadamente desde los 10, 11 años, estuvo en el desierto casi 20 años preparándose para su ministerio, hasta que a los 30 años empezó a ejercerlo. Vimos también que era hijo de Zacarías, de Elizabeth, dos ancianos sacerdotes estériles, pero Dios les dio la oportunidad de tener este hijo en su vejez y Dios cumplió un gran propósito con él. Desde niño fue lleno del Espíritu Santo y hoy quiero que podamos seguir hablando acerca de este hombre que fue un gran hombre entre tantos nombres. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y que lea conmigo el versículo 1 y 2. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, esta enseñanza me parece muy pertinente para esta serie. No podíamos hablar de una serie del mensajero de fuego sin hablar también acerca de esta historia y de esta situación que nos presenta este texto. Sabemos que Lucas le escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, se lo escribe a un personaje llamado Teófilo. Lucas era historiador, investigador, era griego y médico. Por lo tanto, él profundiza mucho más por ser historiador en los nombres para poder mostrar unos datos más específicos y más concretos de lo que él quería enseñar. Entonces, no sabemos mucho de Teófilo, a quien él escribe, sabemos que era un excelentísimo, una persona reconocida. Lo importante es cómo Lucas presenta esta historia y estos nombres de personajes reconocidos y también cómo en medio de esta historia Lucas mete al personaje que hemos estado estudiando, al mensajero de fuego, a la voz profética y en este caso a un hombre entre estos nombres. Por eso le puse este nombre a este tema, un hombre entre nombres. Dice entonces, quiero enseñarle algunas cosas, quiero enseñarle algunos puntos por la letra S. Algunos puntos por la letra S. El punto número 1 está en estos nombres. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe y
Lisanias, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces estos nombres nos presentan la situación en la que se desarrolla este texto. Los nombres nos hablan acerca de la situación cultural, política, religiosa que se vivía en su momento. Era una situación crítica donde había una gran corrupción política y religiosa. Dice que Tiberio César, comienza diciendo que en el año 15 de Tiberio César fue un emperador romano que estuvo del 14 al 37 después de Cristo. Y se cree que sobre este emperador también fue que Cristo murió. Nació el 16 de noviembre del 42 y lo interesante o la historia de este emperador es que mantenía temores, mantenía miedos todo el tiempo y mandaba matar aún a sus más allegados, porque temía todo el tiempo que le fueran a hacer daño. Y peor aún, era un hombre inmoral, era un hombre perversamente inmoral. Tenemos entonces un emperador con problemas de inmoralidad, de temores psiquiátricos grandísimos. Pero también el texto nos habla, dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Poncio Pilato era un hombre obstinado, implacable, asesinó a muchos bajo su gobierno y según la historia se cree que se suicidó. También tenemos a Herodes, tetrarca de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Recordemos que Herodes el Grande fue quien mandó a matar a todos los niños y asesinar a todos los pequeños recién nacidos. Entonces tenemos hasta acá un César corrupto, un César inmoral, pero tenemos también a Poncio Pilato, un hombre, un gobernador obstinado, implacable, que al final se cree que se suicidó. Pero Herodes, tetrarca, dice los evangelios que este hombre era amante de la esposa de su hermano, era amante de la mujer de su hermano. Entonces mire la corrupción que hay políticamente hablando. Pero no solamente está él, dice también que estaba Felipe, Lisanias y algo más. Había una corrupción religiosa, porque dice siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Este texto ya nos presenta un gran problema en los días del mensajero de fuego, y es que no podían haber dos sumos sacerdotes. Pero acá encontramos a Anás y Caifás, algo que no debía ser, algo que no era religiosamente correcto. Anás fue puesto por los judíos y puesto por Roma, y luego sus 5 hijos también fueron sumos sacerdotes. Caifás fue hijo político de Anás y apoyó a Pilato en todo momento. Fue cruel y grosero, miembro del partido de los seduceos. Aquí vemos entonces que estos nombres nos hablan de una situación. ¿Cómo sabemos que los nombres también en nuestro tiempo nos hablan de una situación? Cuando escuchamos, por ejemplo, el nombre de gobernadores, de presidentes, ya eso nos representa un problema. Cuando escuchamos los nombres de un mafioso, cuando escuchamos los nombres de un guerrillero, cuando escuchamos los nombres de un narcotraficante, eso nos presenta y nos habla de una situación. Estos nombres nos presentan una situación difícil, una época difícil, un César inmoral, un gobernador que asesina niños, unos sacerdotes corruptos. Esto nos habla acerca de lo que estaban viviendo. Recuerdo una vez la hermana Susan nos habló acerca de una profecía que escuchó hace muchos años. El profeta que profetizaba dijo: Colombia está siendo triturada como el trigo porque te convertirás en pan para las naciones. Colombia está siendo triturada como trigo para convertirse en pan de las naciones. No hemos vivido una situación fácil en Colombia a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años. Pero sabemos que Dios siempre tiene algo, Dios tiene el control, Dios no pierde el control. Y por eso quiero hablarte de la segunda S. Después de mirar esta situación, dice el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás vino. Esa es la segunda S. Un suceso. ¿Qué aconteció? Un suceso.
vino. Ese vino va mucho más allá porque nos habla de la soberanía de Dios, nos habla que Dios no perdió el control pese a la situación que estaban viviendo y lo que estaban en su época haciendo todos estos hombres y todos estos nombres, lo que hacían, lo que representaban. Dios seguía teniendo el control. Dios nunca ha perdido el control. Este suceso requiere o nos muestra que en la situación actual que estamos viviendo, Dios tampoco ha perdido el control. Para muchos en este tiempo que ha sido difícil, con tantas muertes en el mundo y con este tiempo de cuarentena, muchos creen que Dios perdió el control, pero en tiempos como estos, Dios también tiene el control. Dios siempre ha estado metido en estos tiempos difíciles. Dios siempre ha estado gobernando en estos tiempos difíciles. Entonces, en medio de esta situación, acontece algo, pasa un suceso extraordinario y es que vino. Ese vino nos abre entonces las puertas para el punto número 3, que tiene que ver con una solución. ¿Cuál fue el suceso que aconteció? Una solución. Dice, vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios. En tiempos, en situaciones difíciles, en tiempos difíciles, Dios siempre envía una solución. Y la solución que Dios envió fue la palabra de Dios. Cuando el hombre estaba perdido, muerto en sus pecados y delitos, Dios tuvo una solución. Dios no perdió el control. Envió a su Hijo Jesús para morir por ti, para morir por mí, para salvar al hombre de todos sus pecados. Ahora, hablando de palabra de Dios, para hablar de palabra en el Nuevo Testamento existen dos definiciones. La palabra logos y la palabra rema. La palabra logos se usa para hablar de esa predicación o esa palabra o esa enseñanza que uno escucha y le toca el corazón y le parece bonita, pero se le olvida. O de pronto la escuchó y le pareció interesante, pero no le prestó la mayor atención. Pero existe también la palabra rema. Y la palabra rema nos habla de que es esa palabra que queda metida en el corazón. Esa predicación que tú escuchas y llega a lo más profundo de tu ser. Esa palabra rema que tú nunca olvidas. Sabes que Dios te ha hablado algo, sabes que Dios te dijo algo y tú nunca has podido olvidar esa prédica, esa enseñanza, eso que Dios te habló en un momento específico de tu vida. Esa es la palabra rema y aquí estamos hablando de que vino una palabra rema. ¿Cuál fue esa palabra? La Biblia, la revelación de Dios vino como solución. Ningún predicador debería aparecerse en el púlpito sin la palabra del Señor. Recuerdo hace muchos años que escuché una líder, una hermana de cierta iglesia estar muy contenta porque en su iglesia había venido a predicar una mujer de otra parte, de otro país. Entonces estaba muy contenta porque había dado una muy buena enseñanza. Y esta mujer predicadora, dice ella que había hecho llorar a toda la iglesia. Me acerqué a ella y le pregunté, mi hermana, ¿y cuál fue la enseñanza? ¿Por qué los hizo llorar a todos? ¿Por qué todos quedaron tan ministrados? ¿Cuál fue el texto bíblico que ella enseñó? Me dijo, no, eso fue lo más bonito de todo. Ni siquiera usó la Biblia. Nos hizo llorar a todos sin ni siquiera tener necesidad de usar la Biblia. Esto es crítico, esto es terrible. Ningún predicador puede presentarse en el púlpito sin la palabra. Lo que debemos predicar nosotros es la palabra, porque la Biblia, este libro, es la única norma de conducta, es la única norma de fe y de conducta, es la única norma de moral para el cristiano y para la sociedad. Es la única norma. Si los gobiernos, los políticos entendieran que este libro es la palabra de Dios y que es más poderosa de lo que nosotros pensamos, ningún político, ningún presidente, ningún gobernador se atrevería a gobernar y a liderar un país sin este libro. Todo gobierno que no incluya la palabra de Dios fracasará. Todo gobierno que en sus leyes, que en sus normas y que en su forma de gobierno no incluya este sagrado libro, fracasará. La Biblia es la palabra de Dios. Este libro maravilloso fue la solución a esa situación que vivía la gente en los tiempos de Juan el Bautista. Este libro fue lo que Dios envió después de 400 años de silencio. Lo que envió fue un mensaje profético. Este libro, la palabra de Dios, es mi vida.
Por ella debo vivir y por ella debo morir. Este libro es un regalo de Dios para darle solución a cualquier problema. No podemos solucionar ninguna situación sin la palabra de Dios. La Biblia, volvamos a la palabra. Por eso en esta serie de Juan también debemos entender que la vida de Juan estuvo enfocado en la palabra. La vida de Juan estuvo enfocada en la Biblia, en los mandatos, en los mandamientos divinos del Señor. Y esto también nos envía a la cuarta letra, que está ahí. Dice, vino palabra de Dios a Juan. Y aquí debemos hablar en la cuarta S de un sujeto. Y este es Juan, el mensajero de fuego del que hemos estado hablando. ¿Por qué decide Dios, por qué decide el Espíritu Santo incluir a Juan en medio de estos nombres? Porque Dios busca un nombre en medio de nombres. ¿Qué era el nombre de Juan comparado con Tiberio César, Herodes, Pilato, Felipe? ¿Qué era el nombre de el profeta Juan al lado de Anás y Caifás? Aparentemente no era nada. Póngase usted a pensar, por ejemplo, si hablamos de nuestros días. En los días de Carlos Vives, Maluma, el presidente Duque, vino Carlos Toro. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a reconocerlo? Nadie lo reconocería. Pero Juan está incluido. Es un sujeto diferente. Dios lo incluyó en este tiempo. Dios lo incluyó en medio de estos nombres porque tenía un propósito con él. Juan fue único en su tiempo. Pudo ser un gran sacerdote, pero escogió ser un profeta. Pudo estar en un gran templo, pero escogió el desierto. Juan desafió a los más grandes líderes religiosos y políticos de su tiempo. Juan nos enseña una vida y una forma de vivir diferente. Vestía de una manera rara, comía de una manera diferente a los demás. ¿Cómo sabemos esto? En Marcos capítulo 1, versículo 6, nos habla acerca de su vestido y de su comida. Dice, y Juan estaba, Marcos capítulo 1, versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Es un profeta diferente que no estaba buscando fama, ni riquezas, ni gloria. Es un profeta que se vestía como se vestía el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Lo único que tenía era un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No era una vestidura sacerdotal como la que tenían Anás y Caifás. No era una vestidura lujosa y costosa. Era simplemente una vestidura humilde y sencilla para un gran hombre como Juan el Bautista. No comía en restaurantes lujosos, no celebraba en restaurantes lujosos, como de pronto se ve en este tiempo. Juan, lo único que tenía en su comida, lo único que tenía en su alacena era langostas y miel silvestres. Estaba allí en el desierto y lo único que podía comer era esto, porque era un profeta diferente. Era una raza extraña de profetas, pero era un profeta lleno del Espíritu Santo. No le conviene al siervo procurar tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Voy a volver a leerte esta frase para que la guardes en tu corazón. No le conviene al siervo procurar tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Entonces, hermanos, no estamos sujetos a las comodidades que ofrece este mundo. Juan era un hombre diferente, fue un profeta que marcó la diferencia, fue un hombre lleno del Espíritu. En medio de la situación vino este suceso, el suceso trajo una solución, pero la solución llegó hasta un sujeto llamado Juan. Y por último, la última S es el sitio, el desierto. El sitio. Dice en Lucas, donde estábamos, el capítulo 3, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. Note que el desierto es como un lugar favorito de Dios. El desierto es raro. El desierto aparentemente es estéril,
pero produce hombres fértiles. En el desierto estuvo mucho tiempo Abraham, en el desierto estuvo David, en el desierto estuvo Moisés, en el desierto estuvo Pablo, Elías, Jesús y sin duda Juan, que aproximadamente, como les dije la semana pasada, estuvo aproximadamente 20 años metido en el desierto hasta el día de su manifestación. Este gran profeta pudo estar en los lujosos templos, pero escogió los áridos desiertos. Pudo estar en los templos más lujosos de su época, pero escogió los áridos desiertos porque amaba a Dios. Recordemos entonces estas 5 S que nos ayudan a comprender esta parte de esta serie de El Mensajero de Fuego. Había una situación, los nombres nos hablan de esa situación, pero hubo un suceso y es que vino. Y el suceso que hubo trajo una solución, palabra de Dios. Pero esa solución llegó hasta un hombre, un sujeto llamado Juan el Bautista. Y esa solución llegó mucho más allá y este sujeto llegó mucho más allá. Estuvo en un sitio, el desierto, un lugar donde Dios quebranta el corazón, un lugar donde Dios nos hace morir, un lugar donde Dios nos hace menguar. Por eso Juan entonces llega a comprender, llega a establecer un llamado y un ministerio tan grande como el que tuvo. Hermanos, lo que quería compartirles en esta noche es para que entendamos, para que comprendamos que Juan fue un profeta diferente, que fue un hombre en medio de nombres. Dios no solo busca nombres. Usted y yo no debemos esperar tener un gran nombre. Lo que debemos ser un hombre de Dios. Hombres y mujeres que temamos y sirvamos a Dios con todo el corazón. En esta segunda parte de esta serie espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Espero que Dios esté hablando a lo más profundo de tu ser y que sigamos aprendiendo acerca de Juan el Bautista. Ya hemos visto acerca de su nacimiento, acerca de que él fue profetizado, hablamos acerca de lo que iba a ser su llamado, pero también aquí empezamos a ver cómo él tuvo un encuentro con Dios y en medio de esta época difícil, en medio de estas circunstancias, Dios lo levanta como un hombre, como un siervo de él en medio de toda esta oscuridad. Que Dios nos ayude a nosotros también a levantarnos en el poder del Espíritu Santo, a caminar como caminó Juan, a amar como Juan amó, a vivir como vivió Juan, lejos de todos los deleites de este mundo, apartado de todos los deleites y los placeres que su mundo le ofrecía, para agradar a Dios, para servir a Dios, para caminar con Dios. Dios busca un hombre como Juan. Este es el sujeto que Dios busca en este tiempo, que en medio de un mundo que tiene tantos nombres aparentemente grandes, se levanten hombres y mujeres como Juan el Bautista, el mensajero de fuego, una voz profética en medio de un mundo silencioso, un hombre que se levanta con el poder del Espíritu Santo para proclamar la verdad de Dios. Y es lo que nosotros vamos a ver la próxima semana. Vamos a entrar un poco más en lo que fue su predicación, en lo que fue su vida y su ministerio, cómo vivió y cómo caminó, cómo centró su vida, su mirada en Jesús, cómo se atrevió a decir: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Espero que nos puedas acompañar la próxima semana para seguir aprendiendo acerca de esta serie. Pero mientras tanto terminemos este tiempo en oración. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta palabra, que a través de estos 5 puntos, Señor, que aprendemos de este mensajero de fuego, que a través de esta serie del mensajero de fuego nosotros podamos encender nuestro corazón arda de pasión por ti, por tu palabra. Este libro maravilloso fue lo que le ayudó a este mensajero poder dar un verdadero mensaje, un mensaje diferente que impactara el corazón. Necesitamos volver a la palabra, volver a la Biblia, a la norma divina del Señor, predicar en los púlpitos la palabra del Señor, la verdad absoluta de Dios, ser profetas de palabra, ser profetas diferentes en un mundo que lo necesita, en una iglesia que lo pide y lo exige, en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor, por tu palabra, te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga estos días, que puedas atesorar esta palabra en tu corazón. Dios busca un hombre, no nombres. Espero que tú seas ese hombre o esa mujer que Dios está buscando en este tiempo. Gracias a todos los que nos vieron por primera vez
escríbanos porque queremos saber de usted, contactarlo y seguir orando por usted. Dios les bendiga, los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana en nuestro servicio. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde y les ayude en todas las cosas. Y nos vemos en la tercera parte de esta serie la próxima semana. Dios les bendiga.